Listo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra nueva clase. Y esta es la última clase en el avance del ciclo semestral. Mi nombre es Joel Mestanza. Todos ustedes ya me conocen, muchachos. Y vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es la última parte de la Guerra Fría y lo que viene a ser una parte de la coexistencia pacífica hasta la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. A ver, rapidísimo, quiero que me confirmen si logran escucharme y logran observarme, ¿sí? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Marcelito. Hola, Marquito, ¿qué tal? Hola, Nadine. Muy bien, faltan algunos chicos. ¿No les han mandado el enlace aún? Vamos a ver acá. Tengo entendido que sí ya les mandaron el enlace. En todo caso, rapidísimo, vamos a compartirlo una vez más. Yo mismo lo voy a compartir. Caticita, pues en realidad ha estado ausente el día de hoy en las clases porque tiene pues en realidad un pequeño malestar, en sí tiene un pequeño pues en sí problema de salud que lo está solucionando, ha tenido una cita en el médico y en ese sentido solicitamos la comprensión del caso. Muy bien, a ver, rapidísimo. Perfecto, ya vamos a empezar. A ver, por ahí alguien podría compartir al homúnculo. Listo, ahí está, ya se van uniendo. También está Jennifer Aguilar, también está Giovanita López Limaimanta. Vamos a ver quiénes más se unen, pues en sí, al enlace de la clase de hoy. Ya falta poquito, ya chicos. El día de mañana estamos dando inicio, pues en sí, el día lunes estamos dando inicio a nuestro ciclo maratón. Muy bien. Así que ya saben, muchachos, están todos invitados, pues en sí, a esta última parte ya de su preparación. Hola, Adrianita, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes con todos una vez más. A ver, ¿quiénes más están uniendo al enlace de hoy? Ahí está Adrianita, una vez más Evelyn, Jean-Pierre Mozombite Gómez, Giovanita López Lima y Manta, Jennifer Aguilar, Marcelo, Marco, Nadine, Piero Benítez, que ya también se unió al enlace, Ramsés Rodrigo Gonzalo. Muy bien, señores, buenas tardes, buenas tardes. Hola, Pierito, hola, Nadine. Ahí están, muy bien, chicos. A ver, rapidísimo, me dan un momento, por favor. Listo, muchachos. A ver, rapidísimo. Bien, un minuto más, correcto, y arrancamos con nuestra clase de hoy. Chicos, el día de hoy la clase va a ser dedicada, pues en sí, en realidad a una persona muy especial, a un gran amigo y colega, a quien justamente pues tuve la oportunidad de conocerlo como alumno, correcto, y por otro lado también pues en sí como maestro, ¿no? Como quien dice, pude conversar con él, fue mi maestro cuando yo era, pues me preparaba por el año 2007 en la Academia Pitágoras, en San Juan de Miraflores, me acuerdo claramente, y ahí estaba él, bueno, en un ciclo veranito, enseñándome biología. Esas pizarras de ese entonces, después de biología, wow, eran impresionantes. Y, justo terminaba cuando tocaba el timbre, y a veces se pasaba unos 5 minutos más. Me acuerdo clarito que en ese entonces, pues, tenía un celular, sí, es lógico, y también inclusive tenía cámara, pero las cámaras no eran como las cámaras de hoy, ¿no? Que te permiten ver así perfecta la foto. Las fotos, pues, en realidad tú tenías que tomar las letras por letras, así, para que recién puedas más o menos distinguir, ¿qué dice? Entonces era imposible, pues, tomarle fotos y decir, ya en mi casa lo copio. No, eso era imposible. ¿Y qué es lo que hacía? Lo que terminaba haciendo era copiar todo por completo. Me acuerdo que llevaba colores todavía, esos de colegio que me habían quedado de un año anterior para poder, pues, en sí pintarlo y todo lo demás, ¿no? Bueno, como todos ustedes ya saben, el día de ayer, pues en sí, el maestro Guamash, nuestro maestro, el maestro, pues en sí, a quien tuve el honor de invitarlo a formar parte de la Academia Mega, dejó de existir. Lamentablemente, pues en sí, hay un mal que está aquejando, pues en sí, creo no solamente al Perú, sino pues a todos a nivel mundial. Y lo único que nos enseña eso, pues en sí, es a tener que cuidarnos, ¿no? Así que, bueno, un homenaje al gran maestro, a quien en vida, pues en realidad tuvo un carisma muy particular para poder enseñar su curso. Y yo, pues, cuando les voy a ser sinceros,
tuve un poquito de temor y dije, pues no, porque en un principio estaba trabajando el curso de biología con un gran maestro como es Luis Salcedo, profesor también de la PRE San Marcos y a la vez también pues muy conocido, ¿no? Y reconocido por distintas academias donde él enseña a través del enlace virtual. Entonces dije, él va a calar bien, pero un inconveniente pues en sí ya personal, ya lógicamente de él, y me pidió que por favor pues no lo contara para el ciclo semestral. Y ahí se me ocurre, ¿no? Estaba, me acuerdo, entre Cutipita y Guamash, y me acordé pues de la experiencia y me acordé pues en sí de las grandes enseñanzas. Ahora que es virtual, dije, pues no es necesario que venga hasta acá, hasta la zona del Cono Sur. Entonces yo creo que sí iba a poder. Me acuerdo que lo llamé y le dije, pues en sí, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Me acuerdo que lo llamé en plan de 11 de la noche. Me contesta, ¿aló? ¿Con quién hablo? ¿No? La clásica forma particular de contestar de él, ¿no? Y luego, pues en sí le digo, Joel me está diciendo, hola Joelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, y luego me dice, pues, ¿a qué se debe la llamada, amigo? No te debo, por si acaso. No lo llevo por plata, le digo, ¿no? Y me acuerdo, pues, en sí, clarito, que me dice, ¿qué pasó, amigo? Me han contado por ahí que se ha abierto tu academia. Sí, así es, maestro, le digo, ¿no? Y bueno, pues en sí me dice, bueno, amigo, yo estoy para apoyarte. Mira esa palabra, ¿no? Estoy para apoyarte, muy importante. Y siempre que hablé con él, inclusive hasta el último, siempre decía, ¿no? Cuenta conmigo, yo siempre estoy predispuesto para poder apoyarte, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, pues en sí, en un principio solamente me había comentado que tenía un pequeño problema con la garganta. Es uno de los problemas que muchos de los docentes que dictamos en la academia siempre suelen pues quejarse, ¿no? El problema de la garganta, porque constantemente tú sabes que en la academia, a diferencia pues de una clase virtual, que estás hablando así como hoy en día yo estoy hablando con ustedes, en una clase de academia, tú sabes que tenemos que ampliar nuestra voz porque hablamos frente a 80 y hasta 100 alumnos. Entonces, como que exageras un poquito, hay que modular la voz y todo lo demás, hay que buscar la atención de nuestros alumnos, etcétera. Y bueno, pues pensé que era eso nada más, porque yo también suelo tener el pequeño problema de la garganta, pero no era así, ¿no? Había sido algo en realidad pues en sí más complejo. Y bueno, ahí está, pues muchachos, justamente ustedes hace 2 semanas llevaron sus clases con el maestro. Me acuerdo, en algún momento entraba a sus clases mientras ustedes estaban escuchando, lógicamente atentos, me imagino, ¿no? Sus clases y daban sus claves, ¿no? Y el maestro decía, no, cuidado, no duden, porque la duda mata. En el examen de admisión no puedes dudar y siempre se me queda esa frasecita, ¿no? Que también inclusive lo utilizo con algunos alumnos. Y bueno, a él lo ha dedicado pues en sí esta clase. En realidad, muchos amigos míos, exalumnos de hace años atrás que ya han egresado de la universidad, al ver pues esta noticia, simplemente pues dicen, no, wow, hasta ahora tengo, porque era una clásica tener el cuaderno de Guamash en sí pintado. Los que son profesores jóvenes, por ejemplo, hoy en día, tienen pues en sí el cuaderno de Guamash, ¿no? Por ejemplo, el profesor Luis Salcedo, ¿no? Quien ha sido su alumno, tiene todavía, publicaba, ¿no? En sus redes sociales, que tiene todavía pues en sí sus apuntes de Guamash. Yo también lo tengo pues en sí en un cuaderno ya viejo, que yo utilizaba solo para el curso de biología, me acuerdo. Así era, pues, muchachos. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase, muchachos. Ya creo que es tiempo suficiente para poder, pues, en sí, dar inicio a nuestra clase. Y el maestro Guamash, pues, en sí, recordarlo siempre como un gran maestro. Ustedes tuvieron el honor de conocerlo virtualmente, tuvieron sus clases, tienen sus apuntes, tienen sus claves, inclusive tienen sus clases grabadas. Así que aprovechar esas grandes enseñanzas, pero recuerden ustedes que la vida continúa, tenemos que continuar pues en sí con esa meta que nos hemos trazado, que es el ingreso a la universidad. Muy bien. Listo, muchachos. Arrancamos con el tema de la Revolución Cubana. Sí, de hecho, Sofía, ha sido un honor tenerlo al maestro. Así que ya sabe, ahora pues en sí toca ingresar a aquellos que van pues en sí a carreras como medicina, ciencias de la salud y donde les viene más biología, créanme en realidad que tienen pues en sí las fijas, ¿no? Tienen en realidad lo mejor que un maestro les puede brindar. Me acuerdo claramente que me decía que era un poco complicado elaborar sus materiales y efectivamente era un poco
complicado escoger las imágenes precisas y todo lo demás. Así es, pues en realidad el curso de biología, ¿no? Pero hoy también tienen a un gran maestro, ¿no? Al maestro José Suárez, que el día de hoy, si no me equivoco, a primera hora tuvieron su clase de biología, han terminado el tema de ecología, ¿verdad? Listo, señores. Entonces, vamos a continuar. Ustedes saben que siempre Mega, pues en sí, les va a traer buenos docentes porque justamente estamos comprometidos con tu ingreso, comprometidos, pues en sí, con la calidad de la enseñanza que nosotros queremos brindarles, pues en sí, a cada uno de ustedes, ¿no? Mañana, por ejemplo, es la presentación en un seminario de nuestro nuevo maestro que nos acompaña en La Plana, ya que van a ser 2 maestros de RM, el maestro Chu. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de él. El maestro Chu es un excelente maestro. Mañana en sí él va a dictar su clase de razonamiento matemático con pizarra en vivo, como si fuese una clase en vivo. Así que ya imagínense cómo va a ser esa clase. Muy bien. Aprovechen esas clases, muchachos, y nada. Bien. A ver, vamos a arrancar nuestra clase rapidísimo con el tema de Revolución Cubana. Hasta la última clase nosotros habíamos desarrollado el tema de lo que viene a ser la Revolución China, hemos hablado de la Guerra de Corea y hemos hablado de la Guerra de Vietnam, ¿cierto? A ver, quiero que me confirmen, por favor. A ver, rapidísimo, confirmen, ¿sí o no? ¿Qué dice mi grupo? A ver, por acá, todos los que están atentos a la clase. Muy bien, perfecto, Marquito. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Perfecto, entonces, ahora sí, gracias, Jenny. Muy bien, entonces, como hemos tocado esos temas, ahora vamos a desarrollar justamente el tema de Revolución Cubana. Ahora vamos a llegar a América. Recordemos que la Guerra Fría no solamente es el enfrentamiento ideológico, político, económico, tecnológico por la carrera espacial, sino también es una etapa donde durante ese intervalo de tiempo se van a dar varios procesos de descolonización, principalmente en el continente africano y en el continente asiático, como lo habíamos visto. Pero los conflictos, correcto, entre las dos potencias más grandes del mundo, uno que viene a ser Estados Unidos y otro que viene a ser la Unión Soviética, lo que buscan principalmente qué cosa es expandir su grado de influencia económico, su grado de influencia ideológico. Eso es lo que están buscando ambas potencias. Entonces, por ese motivo vamos a ver que América, por ejemplo, que no había sido una zona de constante conflicto, estamos hablando también, por ejemplo, de quién, a ver, del Medio Oriente, ¿no? Van a ser zonas donde ellos van a intentar justamente buscar, no solamente controlar recursos, sino también países a quienes puedan, pues en realidad, controlar a su antojo, vamos a decirlo de esta manera, y dar influencia a su ideología. Uno de esos países que se rebeló justamente al llamado colonialismo, al imperialismo norteamericano, termina siendo el país de Cuba. Recuerden ustedes que en Cuba se desarrolló un movimiento nacionalista, dirigido por quién, muchachos, por la pequeña burguesía y algunos intelectuales cubanos, así como también pequeños grupos económicos que lamentablemente, siendo cubanos, señores, siendo comerciantes cubanos, empresarios cubanos, veían que ellos no tenían pues la facilidad de parte del Estado para poder explotar sus propios recursos. ¿Y qué es lo que se observaba en el territorio cubano? Que había un favorecimiento, correcto, repito, un favorecimiento hacia el capital norteamericano, hacia la burguesía extranjera, pero no a la burguesía nacional. En vez de decir primero lo nuestro y luego el resto, era primero el resto y luego lo nuestro. Me dejo entender, o sea, le daban prioridad, señores, ¿a quién? A la economía extranjera, al capital extranjero que principalmente provenía de quién, de los Estados Unidos. Por eso es que esta llamada revolución cubana en un inicio de carácter nacionalista termina enfrentándose a quién, al imperialismo norteamericano por los grandes que muchachos intereses colonialistas que poseía y tenía en la llamada isla. Esto traía grandes consecuencias. Lo primero que estamos viendo es que el mismo Estado es promotor de una desigualdad, mejores beneficios para el resto y lógicamente pocos beneficios para la gente propia de Cuba. Y eso traía pues una desigualdad, redistribución de las riquezas en beneficio, como les había dicho, de las burguesías extranjeras, quienes se aprovechan de los recursos de la isla, ¿no? Se da la explotación también de los campesinos, o sea, también no solo existe una desigualdad con los empresarios cubanos, también a nivel social hay una gran brecha social, el rico más rico y el pobre más pobre, ¿no? Tanto así era la llamada desigualdad social, señores, que por ejemplo había desempleo y había explotación hacia los obreros. Imagínense ustedes que la mejor forma de ganar dinero era a través del alcohol, de la droga y también de la prostitución. Mujeres y hasta el mismo varón cubano se terminaba prostituyendo.
justamente quiero comentarte que la isla de La Habana, la zona de Cuba, se ha convertido pues en el patio trasero, ¿no? En la zona de diversión de los Estados Unidos, donde predominaban, te puedo contar un secreto, discotecas, por ejemplo, discotecas, zonas de diversión, y donde el norteamericano pues ponía en práctica justamente sus bajos instintos, sus deseos más perversos, señores, donde las mujeres cubanas eran vendidas justamente, bueno, hay que decirlo con todas sus palabras, como prostitutas, así como también los hombres, los cuales contraían, por ejemplo, una enfermedad que vendría a ser el SIDA, contagiándole así, pues en realidad a quién, justamente a sus propias mujeres, ya que si bien es cierto, como varón te podías vender a otro hombre, correcto, pero tenías tu propia mujer, tenías una doble vida en pocas palabras. Ahí están, aparecen los famosos gángster, como dice Pierito. Entonces, estimados y queridos alumnos, vamos a ver pues en realidad que hay un desorden social. La Sodoma y Gomorra en sí es la isla de Cuba, ¿correcto? Y bueno, señores, la política proimperialista era justamente beneficiada por un gobierno, por ese señor que sale en tu pantalla. Ese señor que sale en tu pantalla es Fulgencio Batista, el hombre que promueve justamente el colonialismo e imperialista de quién, de los Estados Unidos, y con ello contribuyendo a la expansión económica del capitalismo norteamericano. Es por eso que la llamada Cuba, correcto, la Cuba pues en sí que se va a revelar, empieza también a desarrollar una nueva forma de pensar, una forma de pensar donde busquen el beneficio del obrero, en beneficio no solo del obrero, sino también del campesino y de la persona a pie, de la persona que ha perdido distintas libertades y beneficios sociales. Por ello es que se empiezan a aplicar ideas marxistas, leninistas en relación a la situación de Cuba, ¿no? Como que esas ideas en sí van a satisfacer hasta cierto punto, darle tranquilidad a quién, a la llamada masa, no te olvides, a la masa obrera, a la masa pues en sí campesina. Así, señores, este llamado proceso revolucionario se inició pues el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes, correcto, que se oponen justamente a la dictadura, al llamado gobierno golpista, porque Fulgencio Batista llegó de esa manera, justamente a través de un golpe de Estado, señores, nos cuenta la historia pues en sí que un grupo de jóvenes, quienes habían pues en realidad sido opositores del gobierno, correcto, de Batista, que habían postulado, inclusive distintos partidos políticos habían postulado al llamado cargo para ser presidentes o al gobierno en realidad cubano, simplemente están insatisfechos. Estos insatisfechos tenían una característica, tenían barba. Es por ese motivo que los llamaban los barbudos. Y ellos, el 26 de julio de 1953, ¿qué cosa hicieron, señores? Liderados por Fidel Castro, asaltan el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. Ahí, señores, inició el proceso revolucionario. Lamentablemente, señores, las Fuerzas Armadas lograron tomar control de la situación, tomando preso a todos aquellos que iniciaron este proceso revolucionario. De esta manera, los líderes de este proceso revolucionario terminaron presos y luego fueron, ¿qué, muchachos? Deportados al territorio mexicano. México les brindó justamente, ¿qué cosa? Asilo político. Allá fue llevado Fidel Castro, su hermano Raúl Castro. Encontrándose en México, entre 1954 y 1955, conoció a grandes líderes, señores, ¿qué, muchachos? Terminó conociendo a grandes líderes del pensamiento socialista, pero también en sí se encontró con grandes líderes políticos. Uno de los líderes políticos que tiene mucha, pero mucha trascendencia en la historia del Perú es Víctor Raúl Aya de la Torre, el famoso eterno, ¿qué, muchachos? Eterno, pues en sí, candidato, ¿no? Nunca llegó a ser, pues en sí, presidente del Perú. Lo máximo que pudo llegar a ser fue pues presidente del Congreso peruano. Y bueno, señores, ahí conocería a Camilo Cienfuegos y ahí está pues no la participación de Pierito cuando dice y a Ernesto Guevara, el Che Guevara, el argentino. Con ellos, señores, empezó pues en realidad a tener una, como quien dice, una confluencia de ideas, con quien tuvo una disputa política y lo criticó por haber cambiado su forma de pensar, por dejar a la izquierda pues en sí y convertirse más a un partido de derecha, fue con Víctor Raúl Aya de la Torre y el APRA. Le dijo, tú eres un traidor de tus ideales, eres un comodín. Como has visto el problema, ¿qué? Como has visto el problema frente a tus narices, no sabes en realidad qué, no sabes luchar, nunca supiste realmente salir o afrontar al problema. Pucha, que eso le dolió bastante a Aya de la Torre. Y es verdad, pues recordemos que Aya de la Torre con el Partido Aprista Peruano ha sufrido persecuciones, recordemos
pues en realidad a los gobiernos militares, empezando del tercer militarismo, ¿no? ¿Con quién? A ver, por ejemplo, hablemos de Sánchez Cerro, a Óscar Benavides, Manuela Jodría, creando la CAEM, por ejemplo, para perseguir al APRA y perseguir pues en sí a los socialistas, ¿no? Entonces, como que el APRA en realidad empieza a tener muchos enemigos, inclusive, ¿no? A pesar de que se vive el gobierno, pues, ¿de quién? ¿Cómo olvidar, pues, en sí que el final del segundo gobierno de Prado Ugarteche traería como consecuencia, pues, en sí, elecciones que lamentablemente, pues, en sí, no llegaron a tener un número, para poder alcanzar pues la presidencia y por eso las Fuerzas Armadas dirigidas por Lindley, no sé si ustedes recordarán, termina pues en sí tomando el poder entre el 62 y el 63 y ¿qué hacen con el APRA? No lo quieren reconocer, tanto así que las Fuerzas Armadas prefieren apoyar a un partido nuevo como era Acción Popular y la Democracia Cristiana, que en el futuro va a ser el PPC, ¿no? Así es como se empieza a dar pues y es por ese motivo como que Aya de la Torre termina cambiando su pensamiento. Y una forma de explicar el pensamiento de Aya, y eso es lo que critica Fidel Castro, es cuando él escribe pues en sí una obra, ¿no? Una obra conocida con el nombre de Espacio y Tiempo Histórico. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa obra, ¿no? Aparte del antiimperialismo y el APRA. Espacio y Tiempo Histórico que habla de la relatividad y de los cambios que se tienen que dar de acuerdo al tiempo. Por ese motivo, bueno, pues tuvieron un gran debate y el amigo llamado Fidel, pues en realidad lo dejó mal parado, ¿no? A Aya de la Torre. Bueno, señores, a pesar de que el 26 de julio del 53 fue un fracaso para Fidel Castro, el llamado asalto al cuartel Moncada, lo tomó como el inicio y como una especie de ¿qué? De inspiración para poder continuar con su rebelión. Estando en México en 1955, se funda pues el movimiento ¿qué? 26 de julio, M26, más conocido como el M26, con el cual con sus seguidores y ya con ideas claras de lucha, correcto, revolucionaria, que terminó haciendo Fidel Castro, promueve su retorno al territorio cubano, donde justamente retrasó su llegada, o sea, tuvo un retraso, señores, desembarcando en Playa Las Coloradas y donde lamentablemente recibiría una emboscada de parte de quién, terminaría recibiendo una emboscada, por favor, y espero que no se olviden, de parte del ejército de Batista, quien termina matando a un número de personas que venían con Fidel Castro. Los demás lograron escapar junto con Fidel, Ernesto Guevara, su hermano Raúl Castro, y se terminan internando en Sierra Maestra, desde donde inician la última etapa del proceso de la revolución. En esta zona de Sierra Maestra viven los famosos campesinos, sembradores justamente de un elemento importante como viene a ser el azúcar, lo que más vende Cuba, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de la tía Celia Cruz, quien gritaba ¡azúcar! ¿Por qué motivo? Porque era pues en realidad lo que más vendía pues en sí, lo que más vendía Cuba. Quiero comentarte que en este proceso revolucionario, él inició la revolución del campo a la ciudad, así como lo hiciera en el pasado Mao Zedong con la famosa revolución agraria, con la revolución campesina de China. Y quiero contarte pues en realidad que ahí encontraría mejores seguidores y gente más consciente de este proceso de lucha. ¿Por qué, profesor, habla de esa manera? ¿Por qué dice que recién encontraría gente más consciente en este proceso de lucha? Los campesinos son testigos en carne propia de la explotación, de la humillación, y es por eso que estos campesinos, querido alumno, señores, fueron los primeros en decir yo lucho, yo apoyo, porque estamos cansados ya de esta humillación y de esta explotación. Iniciándose, señores, esta revolución que terminaría con un éxito en 1958. En 1958, señores, ya en diciembre, ellos habían llegado a La Habana y fue ahí, señores, donde declararon, por favor, para todos ustedes, ya habían hecho su ingreso a La Habana el 1 de enero de 1959 y fue ahí donde el 1 de enero de 1959 se crea la famosa, ¿qué? ¿Cuál es el nombre de Cuba? ¿República Popular de Cuba o República Democrática de Cuba? ¿Quién lo dice por ahí, por favor? Claro, Pierito. Piero, por ejemplo, se acuerda de la revolución del campo a la ciudad, justamente de Abimael Guzmán con Sendero Luminoso, ¿no? Correcto, Marcelo, sería la República Popular de Cuba, ¿no? Y esa República Popular de Cuba, al llamarse popular, nos recuerda un poco a la República Popular de China, ¿no? A la República Popular de Vietnam, que todas ellas tienen un carácter netamente socialista. En 1900, escúchenme bien, 60, se elige a un nuevo presidente y ese sería Fidel Castro. Pero voy a contarte que previamente, con la toma de La Habana, Fidel Castro
nombró a un presidente provisional. El Estado cubano, correcto, va a tener como presidente a Manuel Urrutia, quien sería el encargado justamente de formalizar el proceso de ¿qué? El proceso electoral que se desarrollaría para 1960. Quiero contarte que no reconocieron la participación de otros partidos y el único partido que se presentaría en estas elecciones sería el partido de Fidel, declarándose, señores, ganador a Fidel Castro, representante máximo de Cuba, quien declararía que Cuba es socialista. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué Cuba hizo eso? Porque simplemente, señores, cuando Fidel Castro y la Revolución Cubana triunfó, recuerdan lo que les dije, que la Revolución Cubana inicialmente tiene un carácter nacionalista. ¿Y dónde vamos a ver expresado el nacionalismo? Cuando las empresas las empresas extranjeras pasen a manos del Estado. Cuando alguien correcto como Fidel Castro, muy parecido a lo que hizo Juan Velasco Alvarado con la reforma agraria y con la EPS, correcto, con la política de estatización de las empresas privadas, justamente le empieza a nacionalizar las empresas. ¿Sí se acuerdan de eso de casualidad? Por ello, estimados y queridos alumnos, las empresas pasaron extranjeras, principalmente de capital norteamericano, pasaron, señores, a manos del Estado. Se da la famosa estatización y eso no le gusta a Cuba, a Estados Unidos, y por eso que Estados Unidos, ¿qué es lo que termina haciendo? Justamente le corta toda relación comercial con otros países, pues en realidad extranjeros, buscando el empobrecimiento y el fracaso de la Revolución Cubana. Voy a contarles que en ese momento Fidel inteligente decide declararse socialista para llamar la atención de un país que era competencia de los Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando? Efectivamente, hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien de inmediato le dijo, está bien, yo te compro tus productos. Y lógicamente, como no es ningún conflicto, simplemente empiezan a exportar su llamado, ¿qué? Su llamado, pues en sí, azúcar hacia el territorio, pues en sí, soviético. La historia cuenta que al año siguiente, Estados Unidos, al ver que ha fracasado esa idea, intenta recuperar Cuba, uniéndose con Fulgencio Batista y promoviendo una restauración del régimen de Batista. Así, en 1961 se ordena, correcto, y se coordina el desembarco en la bahía de Los Cochinos, con el cual Estados Unidos y Batista intentan recuperar el poder, pero la población entera, en su mayoría cubana, todos dijeron algo: no vamos a permitir el retorno de la explotación, de la humillación y de la desigualdad social. Por eso todos juntos lucharon y acabaron, señores, provocando el llamado fracaso del desembarco en la bahía de Cochinos, y así, señores, se rompe oficialmente toda relación con Estados Unidos y Batista tiene que escapar. En ese sentido, señores, vamos a ver que Cuba, correcto, repito, que Cuba empieza pues en sí a mejorar sus relaciones ¿con quién? Justamente con la Unión Soviética, quien constantemente trae pues en sí embarcaciones que vienen justamente a comercializar con Cuba. El mar, en pocas palabras, es libre, pero Estados Unidos lo quiere justamente privatizar. Estados Unidos no quiere permitir justamente que los barcos soviéticos puedan rondar por el territorio americano. Lo que Estados Unidos teme en el gobierno de John Fitzgerald Kennedy es el avance del socialismo en otros territorios, que el ejemplo de la Revolución Cubana se siga en otros territorios. Por eso, de inmediato crea el Plan Alianza para el Progreso, para financiar justamente los gastos de guerra en contra de todo intento de revolución socialista en distintos países de América Latina. Prado Ugarteche, en su segundo gobierno, tú lo sabes mejor que nadie, y recibió el apoyo justamente de ¿qué? Del llamado programa Alianza para el Progreso. Y bueno, señores, fue ahí donde justamente los norteamericanos, molestísimos por la situación, quiero contarles pues en realidad que primero provocaron la llamada expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. También lo quieren hacer de la ONU, pero no pueden porque lógicamente hay una oposición de otros países aliados de Cuba. Pero vamos a ver que también cuando se decidió expulsar a Cuba de lo que viene a ser pues en realidad la OEA, la Organización de Estados Americanos, sí hubo un país que se opuso y no esperó. Argentina fue uno de los únicos en oponerse a la llamada expulsión de Cuba de la OEA, principalmente porque quiere evitar que hayan conflictos en el continente americano. Bueno, señores, Estados Unidos molesto coloca misiles desde Turquía en dirección a la URSS, y la URSS también coloca sus misiles en la zona de la isla de La Habana en rumbo a los Estados Unidos. Estados Unidos detecta la presencia de estos misiles, amenaza justamente con hundir a los barcos soviéticos, como también los soviéticos o los barcos norteamericanos, amenazan con iniciar una guerra nuclear, pero la rápida intervención del Papa, y bueno, en todo caso también, ¿no? La buena predisposición de Nikita Khrushchev,
quien desde un principio tenía la idea pues de mejorar las relaciones, ¿no? A través de la coexistencia pacífica y de la política de desestabilización, señores, menos mal terminaron pues en sí por mejorar sus relaciones. Pero ese momento nunca nadie lo va a olvidar, porque es el momento de mayor tensión militar, el cual se dio en 1962. ¿Cuál es ese acontecimiento? La llamada crisis de los misiles. Aquella crisis, señores, donde Estados Unidos desde Turquía amenazaba a la URSS y la URSS desde Cuba a Estados Unidos. Pudo ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esta guerra no iba a ser de soldados, esta guerra iba a ser tecnológica, esta guerra iba a ser de bombas nucleares, destruyendo en masa a una gran, no te olvides, cantidad de la población. Por ese motivo, estimados y queridos alumnos, es así, señores, como la crisis de los misiles llegaría a ser un momento clave. Al final, como te dije, la intervención del Papa evitó justamente que este conflicto pase a mayores. Así es como se desarrolla justamente pues este llamado proceso. Ahora, se llegó a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lógicamente, Cuba siempre va a ser apoyado por la URSS. Lamentablemente, estimados y queridos alumnos, sí, la influencia de la Revolución Cubana llegó, pues, en realidad a distintos países de América Latina. Así se formaron guerrillas, que es una formación militar con ideas políticas, que en este caso buscaron seguir los ideales de la Revolución Cubana y fueron dirigidas por líderes de sectores medios, burguesías nacionales que incluían programas de reformas, así como un nuevo régimen de la tenencia de tierras. Vemos en Argentina, por ejemplo, a los montoneros, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero el más radical siempre ha sido el Ejército Revolucionario del Pueblo. Es como decir, pues en Colombia las FARC, sí, de todas maneras. También en Uruguay está el llamado Movimiento Nacional de Liberación de Otopamaros, cuyo líder era Raúl Sendic. ¿Cómo olvidar, pues en realidad, que él buscaría justamente que el llamado pensamiento socialista se convierta pues en un pensamiento vital en Uruguay? Te puedo decir que a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, el presidente Mujica es justamente un presidente socialista que tiene la influencia de este llamado movimiento de liberación ahí en Uruguay. Y en Nicaragua, ¿cómo olvidarnos, señores? En sí, en Nicaragua se vivía años de dictadura, más de 11 años de dictadura dirigida, pues, ¿por quién, señores? Por Anastasio Somoza. Los Somoza ya tienen, pues, años de gobierno dentro de Nicaragua, y es por eso que se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, quien acabó justamente dirigido por Daniel Ortega con el gobierno de ¿quién? Con el gobierno de Anastasio Somoza, y estableciendo pues una república socialista democrática dentro de este país. La historia nos cuenta pues en sí que Daniel Ortega gobernó durante 11 años justamente el poder político de ¿dónde? El poder político de Nicaragua desde el 79 hasta 1990. En 1990, después de que Daniel Ortega terminó su cargo, se convocaron elecciones de manera democrática. ¿Y qué es lo que terminaría pasando? Sería elegida como presidenta, la primera mujer, correcto, a nivel de América en ser elegida presidenta. ¿Y saben de quién estoy hablando? Estoy hablando nada menos y nada más que de Violeta Barrios de Chamorro. Apunta, por favor. Violeta Barrios Chamorro es la primera presidenta mujer elegida en 1990 en Nicaragua. ¿Podemos apuntar, por favor, ese dato? Es importante. No sé si está Eduardo Malma, porque a Malma le va a venir eso, ya que viene bastante esas preguntas en Villarreal. Apuntamos, por favor. ¿Listo? En Colombia, en 1966, recordemos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son más conocidos con el nombre de las FARC, que hasta el día de hoy tienen mucho protagonismo, correcto, dentro del territorio colombiano. Y también se formó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, correcto, correcto, ELN. Muy bien, el Ejército, repito, de Liberación Nacional. Algo realmente particular y muy importante que se había fundado pues en el territorio colombiano.
Bueno, para finalizar, en el Perú se fundó el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y cómo olvidarnos que el MRTA nació como una guerrilla y luego se convirtió pues en un movimiento subversivo. Recordemos que el accionar del MRTA, no sé si les habrá mencionado Francisco Mendoza, mi gran amigo y maestro, quiero comentarles pues en sí que el MRTA empezó, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, empezó en realidad como un movimiento guerrillero. ¿A quién capturaba? A ver, el ideal que persigue el MRTA no es como el de Sendero Luminoso que persigue el pensamiento de Mao, la revolución del campo a la ciudad, no. El MRTA es más un seguidor del llamado pensamiento de ¿quién? Del llamado pensamiento de Lenin. ¿Sí? Ellos siguen mucho el modelo revolucionario de quién, muchachos. El modelo revolucionario justamente de los llamados, ¿qué? El modelo revolucionario, pues nada menos y nada más que de, a ver, de la Revolución Rusa. Ahí está, esto es lo que tenía que decir, de la Revolución Rusa. Justamente Lenin y todo lo que había pasado. A ver, si nos acordamos un poquito. Mientras que la Revolución China promovía más una violencia entre el Estado, las instituciones militares del Estado, la Revolución Rusa iba directo a las cabezas políticas. Y eso es lo que hacía justamente el MRTA. Capturaba a los líderes políticos y luego pues los obligaba justamente a rendirse y que estos terminen pues claudicando, ¿no? Y dejando el poder en manos justamente de qué, muchachos, justamente pues en sí el poder popular era quien controlaba el Estado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Sendero Luminoso derrotaba al Estado? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero para mí, te voy a ser sincero, no hubiese sido un buen gobierno, querido Piero Benítez. Si bien es cierto, se buscaba un cambio, pero es imposible tener un cambio cuando el líder termina pues tergiversando o malinterpretando, señores, en la enseñanza. A diferencia, claro, de hecho, Nadine, a diferencia de Mao, correcto, a diferencia de Mao, y así digan pues que hay un pensamiento Gonzalo, yo quiero contarles pues en realidad que Mao sí era un verdadero líder. Él luchaba, correcto, no solo mandaba. En cambio, Abimael, perdóname la expresión, mientras que un grupo de su gente, seguidores de su pensamiento, están que se matan en la sierra, qué rico, él vivía en Monterrico, en La Molina, qué rica jatos, qué rica comida, correcto, y él ahí bacán, mientras que los otros se van matando. Eso es en realidad la imagen de un líder. Un líder está con su gente, luchando hasta el final, hasta cumplir con sus ideales. En cambio, el otro no. El otro solamente era un jefe. Eso es en realidad. Claro, un líder no se esconde. Un líder da la cara y junto con sus llamados secuaces o con la gente que lo ha acompañado, está luchando y muere en su llamado ideal. No escondiéndose, no solamente diciendo tú acá, no. No, así no se hace, señores. Por ese motivo fracasó justamente Sendero Luminoso. Bien, señores, entonces, profe, como usted nos acaba de comentar, surgieron guerrillas latinoamericanas justamente pues a causa de la influencia de la Revolución Cubana. Bueno, señores, la coexistencia pacífica hay que recordar que se pudo iniciar en 1954. Recordemos pues en sí que esta coexistencia pacífica fue promovida por Nikita Khrushchev, el llamado nuevo secretario pues en sí general de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay que recordar que al morir Stalin en 1953, asume el poder pues en sí Nikita Khrushchev, quien va a gobernar del 56 al 64. Nos cuenta una historia que Nikita Khrushchev es uno de los representantes políticos muy controversiales porque él, a diferencia de Stalin, lo que entendía era que ambas potencias no podían estar en conflictos en sí y amenazas, tenían que mejorar sus relaciones y por esa razón, queridos y estimados alumnos, él dio el primer paso para acercarse a los Estados Unidos, para llevar pues a una coexistencia pacífica a nivel nacional, a nivel internacional. Para ellos, señores, él, por ejemplo, dio el ejemplo iniciando la política de desestanilización, acabando con esa política abusiva, represiva, militar que tenía justamente ¿quién? Que tenía pues en realidad el señor Stalin. Nikita Khrushchev, correcto, era justamente ese llamado personaje quien decía que podían convivir juntos Estados Unidos y la Unión Soviética sin
destruirse mutuamente. Era la tolerancia entre ambos regímenes ideológicos, políticos y económicos, y así se buscó la distensión en la llamada Guerra Fría. Lamentablemente quiero contarte pues en sí que Estados Unidos no tuvo pues en sí esa predisposición de querer mejorar esas relaciones, y por ese motivo hubieron grandes incidentes como el incidente de Berlín, como olvidarnos de la crisis de los misiles de Cuba y la llamada crisis de Vietnam, que ya lo conocimos en la clase pasada. Por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba, ya te mencioné, que se dio simplemente cuando Cuba rompió relaciones con Estados Unidos y prefirió pues en sí mejorar su relación con la Unión Soviética, permitiendo la llegada del socialismo al territorio americano. Ya, eso es lo que no le gustó, por ejemplo, a Estados Unidos. Por ese motivo, ¿qué hizo el presidente Kennedy? Ordenó colocar misiles en Turquía en dirección a Cuba, o perdón, en dirección a la URSS, y la URSS colocó sus misiles desde Cuba en dirección a los Estados Unidos. En ese sentido, ambos se terminaron amenazando, como que hubo pues una mayor amenaza de parte de Estados Unidos, a lo que la Unión Soviética, una vez que le dejó el mensaje de que no va a arrugar pues en sí frente a ellos, decidieron ambos pues mejorar sus relaciones, ¿no? Tanto Nikita Khrushchev como John F. Kennedy, gracias al Papa Juan XXIII, tuvieron un acercamiento y oficialmente a partir de 1962 mejoraron sus relaciones, como que hubo pues en realidad esta etapa de tensión, bajaría su tensión y tendrían pues una etapa pues de mayor acercamiento, ¿no? Ambos lógicamente ponían condiciones. Perfecto, si tú quieres que la Unión Soviética desinstale sus llamados misiles nucleares que apuntaban a tu país, entonces tú también hazlo en Turquía, y por otro lado pues no me amenaces pues en sí en el espacio marítimo. Resultado, mejoraron sus relaciones, pero previamente también habían tenido un problema, y esa es la famosa crisis de Berlín en el año 1961. Como todos ustedes recordarán, en 1947 se dio la división de Alemania, creándose la República Federal Alemana, que es la república capitalista dirigida por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, de la zona occidental, mientras que la zona oriental de Alemania pasó a manos del llamado comunismo dirigido por la Unión Soviética. El contraste de vida en ambos lugares era totalmente distinto, algo que provocaba pues en realidad que los alemanes de Oriente, del sector comunista, terminaran escapando, queriendo migrar justamente hacia el otro territorio. Entonces, como que ello afectaba la imagen del comunismo, ¿no? Como decir, ¿por qué la gente se escapa? Ah, porque allá vivimos mal, tal. Es por eso que justamente ante esta crisis, el llamado gobierno de la República Democrática Alemana, dirigido por Walter Ulbricht, correcto, y con apoyo de Nikita Khrushchev, ordenó el 13 de agosto de 1961 el levantamiento del muro de Berlín y el alambramiento. ¿Para qué, muchachos? Para poder evitar que la gente siga cruzando justamente este muro. Es por ese motivo que el muro, para muchos, es la famosa cortina de hierro, y para otros, el símbolo más importante de la llamada Guerra Fría. Así, queridos y estimados alumnos, culminamos una parte relacionada pues en sí con el efecto del llamado problema ideológico, económico y político, ¿no? Y su periodo de mayor tensión, como todos ustedes ya lo saben, que terminó siendo pues en sí la crisis de los misiles. Pero ahora, ¿tú pensaste que solamente era pues descolonización, como vimos en la clase pasada? ¿Tú pensaste que solamente eran movimientos y levantamientos rebeldes en el territorio americano, no? Porque Medio Oriente es una zona con gran propiedad pues en sí mineral. Lo más importante es la presencia del petróleo. Y muchos de estos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y lógicamente la Unión Soviética, tienen y buscan controlar ese petróleo. Pero también, por otro lado, tanto las dos potencias competidoras de la Guerra Fría como Estados Unidos y la Unión Soviética van a buscar difundir también sus ideales en estos territorios. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué no tuvo efecto el socialismo y el capitalismo en territorio árabe? Una idea por ahí, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué motivo no vemos en territorios, pues en sí, musulmán, justamente la influencia del capitalismo y el socialismo? A ver, ¿alguien por ahí? Ustedes saben, solo que están dudando. Hay algo que a ellos les impide justamente aferrarse a una ideología política económica. Sí, muy bien, Nadine. Esa es la respuesta. ¿Alguien puede, Nadine, por favor, ponle en modo público para que los corchitos que tienes como compañeros no se olviden?
porque ellos sé que saben, pero sino que simplemente dudan. Gracias, Nadine. Muy bien. Ahí está lo que acaba de decir Nadine. ¿Ustedes han visto el chat? ¿Qué dice ahí? Religión. Sí, la religión. Tanto, profe, tanto pesa la religión en sí dentro de estos territorios, por supuesto, esos son fanáticos. Y es por ese motivo que no hubo una gran influencia. Lo que quieren ambas potencias es influenciar en este territorio. Bueno, recordemos pues ahí que se ha promovido un conflicto. Recuerda que hasta el día de hoy, desde esa época, existe un conflicto, y eso te comenté en la clase pasada, cuando se dio la creación del territorio de Israel, el Estado judío en el llamado Medio Oriente o Cercano Oriente. Recordemos que el territorio de Israel ha nacido en 1947 y empezó a funcionar oficialmente en 1948, dirigido por David Ben-Gurión. Hay que recordar que fue la ONU e Inglaterra o Gran Bretaña quienes promovieron esta creación, pero un detalle importante es que no han crecido en un territorio libre, han crecido dentro de otro país, y ese país afectado justamente por la creación de este territorio judío es el país de Palestina, quien simplemente lo que busca es resistir a estos ataques. Por esa razón, estimados y queridos alumnos, la creación del Estado de Israel, correcto, en el Medio Oriente, dentro del territorio palestino, trajo como consecuencia justamente el famoso inicio del conflicto de las guerras entre árabes e israelíes. Por eso se habla del conflicto árabe-israelí, que tiene como causa principal la creación del Estado judío de Israel. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, señores, quien ha creado este conflicto, quien ha creado Israel, sabía que va a crear un conflicto entre dos ideologías que son totalmente pues en sí como el agua y el aceite, que no se quieren combinar y no se toleran, que es el judaísmo y el llamado islamismo, provocando un conflicto y bajo el pretexto de que iba a haber conflicto. Y como Estados Unidos, Inglaterra, la ONU son los que garantizan la paz en el mundo, ellos van a establecer sus bases militares supuestamente para garantizar la paz, pero no era en realidad con el objetivo de garantizar la paz. Lo que buscan principalmente es tener acceso y control al famoso petróleo. O sea, profe, la realidad de esta guerra fue o terminó siendo justamente qué cosa, el inicio pues de una guerra. ¿Para qué? Para poder tener acceso al petróleo de Medio Oriente, por supuesto. Eso es lo que termina pasando, el deseo de controlar petróleo en estos territorios. Entonces, detrás de todo ello, vamos a ver los intereses que poseen las dos grandes potencias. Uno es Estados Unidos y el otro viene a ser la llamada Unión Soviética, ¿no? Dicen pues en realidad que buscan controlar petróleo y difundir sus llamadas ideologías. Ahora vamos a ver pues algunos antecedentes, ¿no? Recordemos que quien controlaba esta región eran los turcos. Los turcos vivían dentro de este territorio, controlaban este territorio. Pero luego de su derrota en la llamada Primera Guerra Mundial y la firma del tratado, no de Versalles, sino del tratado de Sèvres, acuérdate, ¿eh? Sèvres, ¿se acuerdan o no del tratado de Sèvres? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Por favor, dígame un sí o un no, sino para explicarlo rapidísimo, no me demoro mucho. ¿Se acuerdan? Versalles contra Alemania, Saint-Germain contra el Imperio Austrohúngaro, que lo termina desintegrando, y el Tratado de Sèvres es el tratado, bueno, creo que no se acuerdan, voy a asumir eso, es el tratado que justamente termina afectando a quién, a Turquía, porque Turquía perdería toda su influencia en Medio Oriente, y esto pasaría pues a manos de quién, de Inglaterra. Justamente es Inglaterra en 1917, mediante la declaración de Balfour, correcto, se declara a favor de la creación del Estado judío, pero al interior de Palestina. Ante la influencia, pues bueno, hay un movimiento que propuso la creación de Israel, que viene a ser el sionismo de Theodor Herzl. El sionismo, si alguno de ustedes no sabe, es un movimiento judío que proponía la creación de un territorio. Los judíos no tenían territorio, te comento, ellos estaban dispersos por el mundo. Los sionistas promovían la creación de un territorio. ¿Y por qué en Palestina, profe? ¿Por qué no fue en Irak? ¿Por qué no fue en Irán? ¿O por qué no fue en Afganistán o en Egipto? ¿Quieres saber por qué motivo en Palestina? Porque Palestina justamente era el país que en ese entonces tenía dentro de su región el territorio de ¿qué? El territorio justamente de Jerusalén. Y su objetivo es controlar Jerusalén, que es su llamado pues en sí, su llamada pues espacio histórico, ¿no? Su espacio religioso. Por ese motivo es que los llamados sionistas decían, tiene que ser sí o sí al interior de ¿quién? De Palestina. Bueno, terminado la Segunda Guerra Mundial,
En 1947, la ONU, junto con Inglaterra, respaldan la creación del Estado judío de Palestina, del Estado judío de Israel dentro de Palestina. De esta manera, señores, vamos a ver pues que esto provoca un conflicto al año siguiente, en 1948, donde Israel instaura su propio estado independizándose de Palestina, algo que no le gustó a los palestinos porque decía, es mi territorio y defiendo la autonomía e independencia de nuestro territorio. Es como que te digan, a ver, vamos a crear un nuevo país dentro de Perú porque Perú sí tiene recursos. Como peruano común y corriente, ni fregando vamos a aceptar que exista otro país dentro de nuestro territorio. Y esa era la lógica que también manejaban los palestinos, los cuales, gracias al apoyo de Egipto, quien había unido a distintos pueblos árabes musulmanes, justamente liderando pues la famosa Liga Árabe, se enfrentaron a los israelíes, pero lamentablemente no tuvieron éxito. La pregunta sería, ¿por qué no tuvieron éxito? Acá se viene la respuesta. ¿Sabes por qué no tienen éxito? Porque Israel cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, quien le ha brindado los mejores armamentos y la mejor preparación militar. Es así, señores, que con este apoyo militar, lógicamente desde lejitos nada más, poco hacía recontra caleta, es que Israel termina ganando y se convierte en una gran potencia. Muchos dicen, ¿cómo es posible que un país con pocos años de existencia gane tantas guerras, se convierta en un país preponderante e importante? Bueno, la respuesta es simple, ¿no? Se ha hecho importante, preponderante e influyente porque simplemente cuenta con el apoyo de ¿quién? Del apoyo de los Estados Unidos. Y por ejemplo, aprovechando esta llamada guerra, ellos ganaron esta guerra y así se apoderaron de territorios como Negev, Beersheba, correcto, bajo el respaldo de la ONU. Ahora te voy a comentar que Egipto, molestísimo por la situación que se ha desarrollado en este territorio, recordemos pues que Egipto ha sido una colonia de Inglaterra que ya se logró independizar en 1952, que en 1954 declaró como presidente a Abdel Nasser, un nacionalista y fanático del pensamiento musulmán, que en el 56 dijo, para evitar el avance de los grandes colonialistas como es Estados Unidos e Inglaterra, yo nacionalizo el canal Suez, tocando una parte de lo que viene a ser el Sinaí. Por eso que es que se inicia el conflicto del canal Suez, ya que afectaba a los intereses petroleros de Inglaterra, de Estados Unidos y de las grandes potencias coloniales, bajo el pretexto correcto de que ha tomado el Sinaí, por eso que algunos lo llaman la guerra del Sinaí, apunta por favor, guerra del canal Suez 1956 o guerra del Sinaí, es así, querido y estimado alumno, como señores, Abdel Nasser muy bien entra en conflicto ¿con quién? Con Israel, porque están tocando justamente el Sinaí, al cual Israel dice es mi territorio. Bueno, señores, Inglaterra, Francia, correcto, y Israel se unen y atacan a Egipto. De esta manera te voy a contar algo que en pleno ataque, donde ya Israel estaba ganando, como que Estados Unidos quiso hacerse ver como un héroe junto con la Unión Soviética, interviniendo y como quien dice parando esta guerra y neutralizando. La historia cuenta que los árabes no se comieron ese cuento y por eso, liderados por un personaje llamado Yasser Arafat, al año siguiente, en 1957, crearon el movimiento Al-Fatah, que es un movimiento pues que busca establecer una lucha constante contra el pueblo de Israel. Justamente el Al-Fatah en 1967, ¿qué cosa inicia? Una guerra que tuvo una duración de 6 días, donde Israel rechaza el ataque de Egipto, Siria, Jordania e Irak. 4 estados se han unido para luchar contra ¿quién? Contra Israel. Bueno, esto Israel lo tomó como un pretexto porque, apoyado justamente por Estados Unidos, ocupa el territorio del Sinaí, le quita a quién, a Palestina, que ni siquiera está luchando, la Franja de Gaza, los Altos de Golán, Cisjordania y el resto de Jerusalén. De esta manera, Egipto, al ver que no ha podido, por el contrario, lo afecta más a Palestina, acusa a Estados Unidos e Inglaterra de apoyar a Israel. Y eso no era pues en realidad mentira, eso era verdad, pero Estados Unidos niega ese apoyo. En 1968, el Al-Fatah, la unión de varios países, correcto, árabes musulmanes, que también poseían petróleo, decidieron algo. Primero, organizar la Organización de Países Exportadores de Petróleo para ponerle condición a estas potencias, pero también crear la OLP, que significa Organización para la Liberación Palestina, que tenía por objetivo justamente, señores, que será, pues en sí, no te olvides, es el promotor que busca liberar a Palestina y expulsar a los israelíes.
país. Ellos más o menos se organizaron para 6 años después y en 1973 promovieron la guerra del Yom Kippur. Alguno de ustedes me preguntará, ¿qué es el Yom Kippur? El Yom Kippur, estimado y querido alumno, termina siendo pues en realidad una fiesta sagrada dentro de este territorio, dentro del territorio justamente israelí. Es una fiesta donde se supone que ellos no responden a ataques porque están en pleno rezo, están en pleno culto. Y bueno, señores, dice la historia que ahí el Al-Fatah, dirigido por Egipto y Siria, atacan a Israel durante la celebración del Yom Kippur. Pero a diferencia de los musulmanes que sí son fanáticos y no responden a los ataques, ellos adivina qué cosa hicieron. Ellos pues en realidad terminaron contraatacando y venciendo pues en sí a Siria y Egipto. Dice la historia que para que Israel no abuse justamente frente a estos dos países, la ONU logra pues intervenir y poner un alto al fuego. Ahí nos cuenta la historia pues que los árabes fueron derrotados en 1973. Pero creo que te comenté hace un ratito nada más que los árabes, que ya se habían organizado como países exportadores de petróleo, aprovechando su derrota en venganza, decidieron no venderle petróleo pues en sí a los países occidentales. Y si lo hacen, subieron el precio 4 veces más de su precio normal. Y eso trajo como consecuencia la famosa crisis de los energéticos. ¿Cómo olvidar que un día como ayer, por ejemplo, ¿no? Se estrenaba el Chavo del Ocho, ¿no? Y siempre en el Chavo del Ocho se hablaba de la crisis de los energéticos. No sé si ustedes recordarán, pues, que don Ramón no se bañaba porque justamente estaba, pues, viviendo la crisis de ¿qué? La crisis de los energéticos, o que el Chavo, ¿no? Por los energéticos, no me baño, decía, porque justamente, pues, el petróleo había subido su precio de una manera muy exorbitante. Muy bien, señores, listo. Finalmente, bueno, mejoraron las relaciones de Estados Unidos y la ONU, principalmente la ONU, tomó el control de la situación, volviendo pues el petróleo pues en sí a su precio normal, pero siempre con problemas. Ahora, vamos a ver algo. Por ese motivo te puedo contar un detalle. Es por eso que Estados Unidos se achoró cuando Velasco tomó el poder en el Perú. ¿Por qué motivo? ¿Qué hizo Velasco? Hablando del petróleo. Y ustedes sí saben. Ustedes sí saben, ¿eh? ¿Se acuerdan qué hizo Velasco? Mira, estamos haciendo historia comparada, porque tiene mucho que ver la historia de Perú con la historia universal. Eso que ustedes sí saben. Muy bien, señores, correcto, claro. Estatizó la IPC, la International Petroleum Company. Recuerda que por ese motivo es que Estados Unidos también le hizo lo mismo a Perú, cortarle todas sus relaciones comerciales. Y es ahí donde Perú, un país nacionalista con Velasco a la cabeza, como que se inclina más hacia el socialismo, mejorando su relación con Cuba, por ejemplo, y ni hablar pues en sí con quién, con la Unión Soviética, donde la relación militar fue exquisita, ¿no? Ya que Velasco tenía una política antichilena, una política que tenía por objetivo militarizar al Perú para recuperar ¿qué? Arica y Tarapacá. Muy bien, señores. En este conflicto árabe-israelí se han dado también otros conflictos. En 1978, por ejemplo, Israel y Egipto finalmente deciden, pues, en realidad firmar la paz. A eso se le llama los acuerdos de paz de los Campos de David, donde los dicen, pues, que los aliados de Egipto, ¿no? Que, a ver, si te has dado cuenta hace rato, Egipto lideraba todos los movimientos árabes, pero ahora el líder ya se terminó rindiendo, ya no quiere más guerra. Y es por eso que los otros árabes dicen, oye, ¿qué? ¿Cómo nos vas a dejar? Tú que eres nuestro líder, nuestra imagen, ahora nos dejas. Por eso ocurre, pues, en realidad, una gran, ¿qué? Una gran desilusión, una gran, pues, en realidad, vamos a decir de esta manera, ¿no? Una ofensa, dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos apoye? Por eso, estimados y queridos alumnos, voy a contarles, pues, en realidad, que este llamado, que muchachos, que pues, en sí, estados árabes, muy bien, deciden continuar con su lucha, ya dirigidos, pues, ya no por Egipto, sino por otros estados, ¿no? Vamos a ver, en 1982, Israel bombardea la ciudad de Beirut, en el Líbano. En 1987, miles de musulmanes que vivían, pues, y sufrían en las zonas ocupadas por Israel se rebelaron. Ese acto fue bastante doloroso y criminal de parte de Israel, porque muchos jovencitos, así como niñitos de 4 o 5 años, sus mamás, sus papás, sus hermanos, los abuelitos, no tienen armas,
pero están cansados del maltrato de parte de Israel y agarrando piedras trataron de expulsar pues en sí a los llamados israelíes. Muchos de ellos murieron en ese intento y ese grito se hizo popular en la famosa intifada, ¿no? Por ese motivo, señores, esa imagen de la intifada siempre será el famoso grito rebelde de parte de Palestina, que hasta el día de hoy, como te repito una vez más, ¿qué cosa sigue viviendo? Sigue viviendo constantes conflictos por el control de este espacio territorial. Muy bien, señores, bueno, también allá en 1979, no hay que olvidar, pues en sí, dejando de lado el problema, pues entre Israel y los países árabes, un país árabe dependía mucho de los Estados Unidos, era Irán. Irán, señores, es una zona petrolera que tenía una buena relación con los Estados Unidos. Imagínense que los norteamericanos, capitales como la familia Shell, la familia pues Castrol, correcto, empezaron a crear sus fábricas y a la vez también sus empresas allá en territorio iraní, porque controlaban pozos petroleros. Es por ello, estimado y querido alumno, que así como fundaron sus empresas y también pues en realidad sus fábricas, nos cuentan la historia que trajeron su educación y sus costumbres a este territorio iraní, donde por ejemplo la mujer y el hombre tenían pues en realidad, ¿qué cosa? Distintas costumbres a los musulmanes, donde la mujer por ejemplo andaba sin velo y andaba con ropa diminuta o pequeña, donde los varones y mujeres podían estudiar de manera pues en sí mezclada. Entonces, eso iba contra los principios correctos que establece el Corán. Por ese motivo que los radicales del pensamiento musulmán van a fundar el llamado fundamentalismo árabe, el fundamentalismo islámico, aquellos que son radicales y respetan a qué, señores, así te digo, respetan como tal el Corán y lo justamente ellos no van a permitir que el Corán pues en realidad sea manchado. Por ese motivo, señores, quien permitía todo eso era el Shah Pahlavi. Fue ahí donde Ayatollah Khomeini, acuérdate de este apellido, Ayatollah Khomeini inició la famosa Revolución Blanca, una revolución que sacó del poder al Shah Pahlavi. ¿Por qué motivo? Porque justamente el Shah Pahlavi permitía la pérdida de las costumbres orientales musulmanas, porque el Shah Pahlavi permitía el acceso de la economía norteamericana y a la vez también, señores, que el occidentalismo, perdiéndose las costumbres y perdiendo sus recursos naturales. Por eso que la población árabe se juntó y todos, correcto, de la mano, derrotaron justamente al entreguista, al llamado corrupto, y así el triunfo del fundamentalismo árabe fue el primer país en declararse netamente árabe y romper, señores, relaciones petroleras con los Estados Unidos y con otro país como era Inglaterra. El resultado, estimados y queridos alumnos, en ese mismo año, antes de pasar a un detalle importante, porque ahí hay una consecuencia en 1980, quiero comentarles pues en sí que la derrota, señores, pues en sí, de Estado, vamos a decir así, ¿no? Esta derrota económica y política y el establecimiento del fundamentalismo de Irán provocaba que Irán también controle el Golfo Pérsico, afectando a Irak, su vecino país. Por ese motivo, Estados Unidos, correcto, terminaría en 1980 auspiciándole la guerra a Irak, en ese deseo por querer una vez más controlar los pozos petroleros. Así, entre el 80 y el 86 se daría la guerra entre Irak de Saddam Hussein contra Irán de Khomeini. Al final, ¿quién terminó ganando? El que tiene el apoyo de Estados Unidos, Irak, y así, señores, el Golfo Pérsico pasó a manos de quién, de Irak y de Saddam Hussein, quien terminaría siendo traicionado por los Estados Unidos, y por ese motivo es que en el futuro Irak toma parte, señores, bombardea y ataca una ciudad llamada Kuwait, donde Estados Unidos ahora ya no se declarará amigo, sino enemigo. Muy bien, señores, que ya te voy a mencionar, la famosa Guerra del Golfo. En 1979, mientras esto pasaba en Irán, en Afganistán, señores, vamos a ver que los rusos quieren someter este territorio y controlar sus pozos petroleros. Pero es ahí, aquí donde Estados Unidos, señores, va a apoyar a Afganistán en venganza por el apoyo que le brindó ¿quién? La Unión Soviética a Vietnam. En ese sentido, el ataque fue repelido, fue como quien dice, terminó siendo frenado. Alguien decía, pero ¿cómo un chiquito le va a pues, frenar a un grande como una potencia como Rusia? Bueno, no es que sea chiquito y esté solo, tenía el apoyo nada menos y nada más que de los Estados, ¿qué muchachos? De los Estados Unidos. Ahí está Rambo 3, mira Rambo 3 para que alucines un poco, ¿no? Bueno, señores, finalmente Afganistán termina ganando pues esta llamada guerra. Los rusos en el futuro, más adelante, van a renunciar y retirar a sus tropas. Por ese motivo, a nivel de la historia, muchos recordaron en sí la derrota de Rusia en Afganistán como cuando se dio la derrota de quién, de Estados Unidos en Vietnam.
y a esto lo llamaron el Vietnam ruso. En ese mismo año, también en 1979, se dio la revolución de Nicaragua. ¿Cómo olvidarnos que ya les había mencionado eso, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigido por Daniel Ortega, derrota correcto y saca del poder a Anastasio Somoza, quien actuaba como un gran dictador, como un tipo pues déspota, autoritario y que tenía el poder pues ya formado una dinastía, la dinastía Somoza. Cuenta la historia que Daniel Ortega se convirtió en su líder principal y durante 11 años gobernó pues en sí ¿quién? Al Frente Sandinista, correcto, y es por eso que culminado su gobierno en el 90 se establecen pues elecciones y creo que sí les comenté que termina siendo elegida doña Violeta Barrios de Chamorro, quien se convierte pues en la primera presidenta mujer de América Latina. Al año siguiente ya te comenté la guerra entre Irak e Irán, donde Saddam Hussein reconoce la firma de la paz y derrota a Irán, tomando posesión de gran parte del Golfo Pérsico. Y en 1982, ¿cómo olvidarnos que Argentina era un desastre? La historia cuenta que su presidente era Leopoldo Galtieri y en ese afán de recurrir al nacionalismo argentino, en ese afán de recurrir pues en sí a la empatía con su pueblo que lo odiaba, termina provocando este imbécil una guerra. Y esa es la guerra, pues en sí, contra Inglaterra, la famosa guerra de las Malvinas. Justamente la disputa entre Inglaterra y Argentina fue el control de la isla de Georgia del Sur y de la isla Malvinas, que le pertenecía efectivamente a Argentina, pero que Inglaterra lo estaba colonizando y dominando. Es un espacio correcto en medio del mar que está entre los dos. Por ese motivo, ¿qué es lo que termina pasando, estimado y querido profesor? Nos van a contar en la historia, queridos alumnos, que justamente pues en sí la llamada guerra de qué? La llamada guerra pues de las Malvinas se enfrentó a Inglaterra, dirigida por su ministra Margaret Thatcher contra Argentina de Leopoldo Galtieri, que terminó con el triunfo de Inglaterra, donde pues en sí Inglaterra se apodera de la isla Georgia del Sur y de las Islas Malvinas. La historia cuenta que en América Latina muchos países se negaron a apoyar a Argentina, inclusive uno de los peores traidores siempre, pero siempre fue ¿quién? El país vecino del sur, los chilenos, quienes se ofrecieron ni siquiera ayudar a Argentina, sino ¿a quién? A ayudar a Inglaterra. El único país que apoyó pues en realidad a los argentinos termina siendo el Perú. Por eso el respeto, pues en realidad, de Argentina hacia el Perú, durante el segundo gobierno de ¿quién? Del señor Fernando Belaúnde Terry. Bien, señores, miremos la imagen. En esa imagen vemos el triunfo de la revolución sandinista. Ahí vemos, pues, en realidad a los seguidores de este pensamiento. Y ahí en 1979, justamente celebrando su triunfo. Bien, señores, vamos a hablar un poquito acerca de la desintegración de la Unión Soviética. Como ustedes se han podido dar cuenta, la intervención de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, se han dado a nivel político, a nivel ideológico, a nivel económico, y bueno, su competencia también ha sido pues llevado al campo militar y al campo tecnológico, ¿no? La carrera espacial. Y lamentablemente siempre uno de ellos iba a tener que afectarse. Y bueno, la política cerrada, no abierta, correcto, del comunismo pues en sí radical, tradicional que practicaba la Unión Soviética, es lo que termina pues destruyendo su economía, muy aparte de la corrupción existente entre los altos mandos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es por ese motivo que se va a dar la desintegración de la URSS y el fin de la Guerra Fría. Recordemos que las causas justamente vienen a ser la crisis del capitalismo de Estado, o sea, había en realidad de parte de la URSS, si bien es cierto es comunista, un capitalismo de Estado. ¿Me dejo entender? Donde existía mucha corrupción política y poca productividad de las empresas del Estado. O sea, capitalismo de Estado significa que el Estado tiene sus empresas, los cuales justamente producen y le dan pues dinero a quién, a la Unión Soviética para poder seguir financiando sus distintos programas de ayuda social, económica, política, militar que pueden existir dentro de su llamado régimen. Ahora, como te dije, hay corrupción. Las empresas producen poco, no venden mucho porque solamente se venden entre sus llamados grupos en sí y por ese motivo
hay una baja económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que varias naciones que forman, ante la crisis que está viviendo la Unión Soviética, varios países que dependían de la URSS. ¿Tú te acuerdas que URSS significa Unión de Repúblicas? Ya, esas repúblicas ahora quieren separarse, buscan su autonomía política y económica. ¿Por qué? Porque simplemente están viviendo una etapa en sí de crisis e impulsados por sus burguesías nacionales y sus nacionalismos, es que ellos quieren, pues en realidad, simplemente separarse. Recordemos que la Unión Soviética ha gastado mucho dinero en la Guerra Fría. ¿Con quién? Desde 1945 hasta 1953 con Stalin. ¿Me dejo entender? Con Stalin. No solamente pues en sí entre 1945 y 1953. Desde 1956 hasta 1964, Nikita ¿qué? Nikita Khrushchev. Luego, los gastos militares excesivos de 1964 a 1982 del señor llamado Brezhnev, quien apoyó la guerra de Vietnam, la carrera espacial y fue testigo, pues en realidad, justamente pues de los desastres económicos de muchos países. Entonces, esta corrupción se terminó viendo mayor reflejo en dónde, ya entre 1983, y 85, cuando el gobierno cayó en manos de dos, pues en sí, corruptos. La corrupción, no te olvides, la corrupción de Andropov, no te olvides, Pov y Chernenko, correcto, Chernenko. Listo, esos patas llevaron pues en sí a la crisis justamente aquí, muchachos, a la Unión Soviética. Es por eso que en 1985 a 1991, ¿quién llega? Mijail, no te olvides, Gorbachev. Y él es el hombre quien tiene que justamente, pues en sí, resolver la crisis de la Unión Soviética. Gorbachev termina siendo el último, pues en sí, gobernador de la Unión Soviética, el último secretario general, quien va a establecer, pues ante la crisis que está viviendo la URSS, correcto, un plan de gobierno llamado el Plan Sinatra. ¿Y por qué lo llamó Plan Sinatra? Resulta, pues en realidad, que existe una canción de Frank Sinatra, que es un norteamericano, conocido con el nombre de My Way. Esta canción, justamente, ¿de qué te habla? Te habla acerca de la superación, de que en momentos difíciles un país o estado puede salir adelante y no va a caer justamente, ¿por qué? Porque con la unión de todos podemos en sí reflejar nuestro gran, ¿qué? Nuestra gran fuerza. Claro, de hecho, pues en realidad a mi manera, dice por ahí Eduardito Malma. Entonces, por eso es que establece la perestroika y el glasnost. La perestroika, correcto, es un sistema político, correcto, y económico que establece la reestructuración. Recuerda que el llamado comunismo y el capitalismo de Estado, o sea, el comunismo en general, ha fracasado. Es por ese motivo que él dice lo siguiente: si el comunismo quiere seguir, tenemos que liberar un poco la política. O sea, en pocas palabras, volver a tener una economía liberal y expandirse hacia el exterior. Entonces, lo que busca es una reforma que liberalice su economía. Pasar de un capitalismo de Estado a un capitalismo liberal. De un capitalismo que solamente le vende a su pueblo y a sus aliados, para pasar a un capitalismo que le venda a nivel mundial. Y así, señores, las empresas, pues en realidad estatales, aquellas que habían sido estatizadas, tienen que ser dirigidas ahora por capitales extranjeros para poder en realidad que, o sea, que la Unión Soviética está vendiendo sus empresas, efectivamente, empiezan a vender sus empresas porque no tienen dinero para seguir solventando los gastos que ha implicado justamente el liderazgo de la URSS. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Lo que se necesita, pues, es una reestructuración de su llamada economía y de su llamada política. Por ese motivo, si te das cuenta, la perestroika lo que propone, ¿qué cosa propone? Lo que propone principalmente, ¿qué cosa es? A ver, rapidísimo, quiero que tú me lo digas. Quiero que tú me lo digas. ¿Qué propone la perestroika? ¿Continuar con el llamado socialismo de Estado, que ha fracasado realmente, o establecer una política capitalística? ¿Qué propone? ¿Socialismo de Estado o capitalismo?
Bien, por ahí una respuesta, vamos a observarla. Muy bien, señores, una política capitalista. Gracias, Giovanita. Perfecto, Marcelo. Muy bien, señores, entonces, en pocas palabras, nos está hablando acerca del acercamiento al capitalismo. La pregunta seria sería, pues, ¿no? Si nos damos cuenta de un detalle, estimados y queridos alumnos, para todos ustedes, señores. Oye, Corchito, tienes que acordarte de algo. Pregunta. Hay un muro que separa a dos territorios justamente porque uno es capitalista y otro es socialista. Yo te pregunto, en el futuro, ¿tendrá alguna importancia ese muro cuando sabemos que los dos ya se han vuelto capitalistas? Efectivamente, ¿no? Y por ese motivo, ese muro de Berlín, ¿qué va a pasar? Va a terminar siendo tumbado porque ya fracasó justamente el socialismo. El resultado, la aplicación de la perestroika simboliza claramente el fracaso del socialismo de Estado. Y para ello, para que el llamado capitalismo soviético empiece a tener pues en sí seguidores, empiece a ser conocido, era necesario aplicar el glasnost, la llamada transparencia al exterior, la transparencia de la telecomunicación, la libertad de la información de prensa y expresión. Por ese motivo te voy a decir algo, la aplicación de la perestroika y el glasnost terminan trayendo como consecuencia el fracaso de ambos programas y el fracaso del socialismo de Estado, ¿no? Las reformas fracasaron, se agudiza aún más la crisis política y económica de la Unión Soviética, el capitalismo liberal y la democracia burguesa se van a instaurar dentro de lo que viene a ser la Unión Soviética. Gorbachev, por ejemplo, aprovechando este incidente, decide en 1989 retirar a sus tropas justamente de Afganistán, reconociendo la derrota militar rochosa de la Unión Soviética. Y así empieza pues las negociaciones de desarme con Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan, como que aprovechando que la URSS ya no es una amenaza, promueven justamente el desarrollo del desarme y la desactivación justamente de sus bombas nucleares, que entre ambos países en la Guerra Fría se tenían amenazando. Ahí se inicia la política de distensión, ¿no? Ganando inclusive el Premio Nobel de la Paz, Mikhail Gorbachev. La Unión Soviética pone fin a su apoyo económico y militar correcto en el territorio de Cuba, porque lógicamente ya pues no cuenta con la economía suficiente para poder seguir apoyándolo. Inclusive a Corea del Norte va a dejar de apoyarlo económica y militarmente. Como olvidarnos pues que ante esa situación, no sé si alguno de ustedes sabe, pero allá en Corea del Norte empieza una etapa de hambruna. Kim Jong-un muere, Kim Jong-il, su hijo, asume el cargo y ese enfermo de miércoles empezó a cerrar su frontera como hoy en día es y no dejó que nadie se escape. Por ese motivo, señores, la pobreza mató a 500.000 de personas y la falta de comida de 500.000 de personas allá en Corea del Norte. Y mucha gente hasta el día de hoy en realidad está viviendo justamente una dictadura. Si bien es cierto, ya no está muriéndose de hambre como antes, pero lamentablemente hay mucho retraso en muchos aspectos, pues en realidad sociales. Y hay una gran disconformidad y una desigualdad entre el jefe de Estado y sus llamados, pues, y sus llamados aliados políticos dentro de Corea del Norte con la población. ¿Cómo es posible que la población se muera de hambre, vive en la miseria y por más que el Estado le dé hogares, que lamentablemente se están cayendo, pero por otro lado vemos pues en realidad que él vive en un gran palacio y más parece pues un monarca, mejor que ya no sea pues gobierno comunista, sino que sea una monarquía, pues no, una monarquía absoluta. Eso es lo que termina pasando. Ahí está, señores, el caso de Cuba y por eso el empobrecimiento de Cuba. Un favorcito, un al toque rapidísimo, una captura de pantalla y me confirman con un ya. Al toque para pasar a la siguiente diapositiva. A la voz de 3, 1, 2 y 3, ya. A ver, rapidísimo, un ya. ¿Sí? Muy bien, señores, listo, ahora sí. Entonces, estimados y queridos alumnos, vamos pues en sí a desarrollar. ¿Ya? Sí, me dicen que sí, perfecto, ya está, dice, ya está. Muy bien, Marcelo, Tofi, muy bien, Nadine, listo. Al toque, una cosa rápida y violenta. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice la disolución de la URSS. ¿Cómo es que se disuelve? Bueno, Gorbachev, tú sabes que renuncia al monopolio del poder del Partido Comunista de la Unión Soviética. En el 89, acuérdate, el 89
es el año de mayor trascendencia de los años 80. En todo el 80 pudo pasar distintas cosas. Madonna, pues, vender una gran cantidad de discos, Michael Jackson se convierte, pues, en el rey del pop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante fue la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque es considerado el fin simbólico de la Guerra Fría. A partir de ello, señores, varios países que formaban parte de la URSS empiezan a desligarse de la URSS. Lituania, uno de los primeros en 1990. Le siguieron Estonia, Letonia, quienes también declararon su independencia. Y quiero contarte, pues, en sí, correcto, que en Alemania también se está buscando algo. Tras la caída del muro de Berlín y la unificación, señores, apoyado por los Estados Unidos, quiero contarles a todos ustedes que el señor llamado Helmut Kohl, muy bien, el canciller alemán, promueve la firma de un tratado. El tratado 2, ¿se acuerdan o no? Más 4, el cual simboliza, no me vas a decir 6, ¿eh? 2 más 4 simboliza 2 Alemanias, oriental y occidental, y 4 países responsables para su unificación. ¿Quiénes serían? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. Todavía existía la URSS. ¿Qué hacen? Establecen, no te olvides, la no te olvides, reunificación de quién, muchachos, de Alemania. O sea, van a establecer la firma para que Alemania pueda reunificarse y volver a ser una sola Alemania, que a partir del año 1991 ya llega a ser ¿qué? Un país independiente. Profe, o sea, en 1990 se firma ese documento. Efectivamente, y en el 91 ya oficialmente empieza su vida independiente. Ah, profe, mira, qué bacán. Gorbachev también propone pues un nuevo tratado que mantuviera pues unida a la Unión Soviética, pero con mayores libertades a sus llamados allegados. Tú sabes que la Unión Soviética era muy dictatorial. Entonces, él propone pues en realidad mayor libertad. Algo que no le gusta a los comunistas conservadores, esos radicales a los cuales los llaman duros, quienes dieron un golpe de Estado, pero fueron derrotados porque justamente aquel comunista de ideología liberal llamado Boris Yeltsin justamente apoyó la resistencia contra el golpe de Estado, y finalmente el golpe de Estado de los radicales del comunismo, los duros, fracasa. Lamentablemente, señores, las otras repúblicas declaran su independencia y así desaparece la Unión Soviética oficialmente en 1991. Tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, creo yo que ya no hay competencia para Estados Unidos. ¿Quién ha ganado entonces la Guerra Fría? Los Estados Unidos y el capitalismo. Así, señores, se convoca pues en sí a una nueva elección, se crea la Federación Rusa y Yeltsin es el elegido como nuevo presidente de la Federación Rusa, quien adopta una política económica neoliberal, que en pocas palabras viene a ser el llamado capitalismo. En 1991, tras los acuerdos de Minsk, correcto, la Federación Rusa y algunos países que buscaban a Rusia para que los siga manteniendo como aliados, como Ucrania, Bielorrusia, acuerdan formar la Comunidad de Estados Independientes, a los cuales antiguos países de Asia que formaban parte de la Unión Soviética también decidieron unirse, como Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán. Todos ellos formaron parte de la Comunidad de Estados Independientes, que era más conocido por sus iniciales como CEI. Pero en otras regiones también se iniciaron problemas de carácter étnico-religioso, como por ejemplo en la zona de Yugoslavia, que posteriormente se terminaría desintegrando. Finalizado la guerra, recordemos la Guerra Fría, señores, cae el bloque oriental y socialista y se establece el mundo unipolar, donde Estados Unidos es la única superpotencia mundial. Adiós crisis ideológica. Ahora vamos a ver que la caída de la Unión Soviética permite la reestructuración del capital de Europa Oriental. Toda Europa Oriental es un nuevo mercado para los grandes empresarios capitalistas. Al ver que hay mucha gente buscando comida, buscando trabajo, ¿qué hacen las empresas que estaban antes en Occidente? ¡Uf! Todititas en 1991 abrieron empresas en Oriente. ¿Y por qué? Mano de obra europea barata. Así es como empezó justamente pues la llamada reconstrucción de la economía europea oriental. Y van a ver ya, pues ya no se van a, se va a globalizar el mundo, va a haber una interacción mundial, pero nuevos conflictos se van a desarrollar. Estados Unidos, por ejemplo, va a ser testigo de los conflictos étnicos religiosos de Yugoslavia, ¿no? Problemas que se dan en Europa Oriental. Y cómo olvidarnos de los problemas de carácter regional, ¿no? Pero con implicancia global, como la Guerra del Golfo, la Primavera Árabe. Estados Unidos es un
abusivo, quiere quedarse con los pozos petroleros de Medio Oriente y por ese motivo no le tiembla la mano a la hora de querer, ¿qué, muchachos? A la hora de querer controlar justamente pozos petroleros y por ese motivo esos países dueños de pozos petroleros, ¿qué cosa van a hacer? Creo que todos ustedes sí saben. ¿Qué cosa van a hacer esos países dueños de pozos petroleros? Ellos, aunque tú no lo creas, ¿sabes qué cosa van a terminar haciendo? Se van a terminar rebelando y creando movimientos, correcto, nacionalistas y fundamentalistas que van a luchar contra Estados Unidos, a los que Estados Unidos justamente los llama movimientos terroristas. ¿Queda claro? De esta manera, estimados y queridos alumnos, se inicia el nuevo orden mundial de 1991 hasta la actualidad. Pero para ello, señores, hasta acá viene el examen de admisión de San Marcos. Villarreal sí tiene más preguntas del nuevo orden mundial, ¿no? Tras la caída del bloque socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, se evidencia a nivel mundial un repliegue del socialismo. Lógicamente, varios países socialistas empiezan justamente a vivir el desmoronamiento de su régimen. Se produce la hegemonía del liberalismo y de los Estados Unidos. El mundo se hace cada vez más globalizado e integrado bajo un mismo sistema económico, que es el capitalismo, que organiza la explotación de los recursos humanos y naturales a nivel mundial. Uno de esos conflictos regionales, no te olvides, con carácter mundial, fue la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 al 91. ¿Cuál fue la causa principal? La invasión de Irak a Kuwait. ¿Por qué Irak invade a Kuwait? Porque simplemente Irak de Saddam Hussein, ex aliado de los Estados Unidos, está disconforme con el espacio que Estados Unidos le ha entregado. Ahora, ¿por qué motivo también Kuwait? Porque este territorio de Kuwait, junto con Irak, representan el 15% del total de ¿qué? De reservas mundiales de hidrocarburos, como viene a ser el petróleo. O sea, profe, ¿Kuwait tiene una gran cantidad de pozos petroleros? Sí. En ese sentido, señores, ¿qué es lo que termina pasando? Estados Unidos utilizará este acontecimiento como un pretexto ¿para qué? Para seguir expandiéndose en Medio Oriente. Y con el apoyo justamente de quién, ahí está la banderita de la Organización de las Naciones Unidas, recordemos que va a frenar el avance de quién, de Irak, quien lanzó su ataque el 2 de agosto de 1940 cuando invadió el territorio de Kuwait. Una cosa impresionante. Cuando los llamados iraquíes de Saddam Hussein invaden Kuwait, la Organización de las Naciones Unidas estableció un comunicado demandando el retiro de Irak, pero te quiero contar que Irak no hizo caso y en ese sentido se organizó una alianza con 36 países miembros de la ONU liderados por Estados Unidos. Todos ellos, creo yo que todos ustedes manejan esta información, fueron con un objetivo, ¿no? ¿Cuál sería, profe, el objetivo? El objetivo claramente sería controlar los pozos petroleros de Medio Oriente y en ese sentido, lógicamente, al ser 36 estados los que apoyan pues a Estados Unidos. ¿Qué pasó, señores? Irak dice, pues, tuvo una gran idea. Quería iniciar una tercera guerra mundial. ¿Sabías tú que Irak atacó, por ejemplo, a quién? Atacó a Arabia Saudí, atacó pues a Israel, atacó a distintos países. Decía, no, si ellos me atacan, entonces viene mi aliado, ellos me ayudan. Por ejemplo, juraba Irak que los países árabes le iban a apoyar, porque lógicamente no por Palestina, por ellos, fuera, acá nadie lo apoyó, así que se vio superado y de esta manera pues el plan Tormenta del Desierto, dirigido por las tropas norteamericanas, por la fuerza militar de los Estados Unidos con sus grandes cañones de largo alcance, señores, superaron a la fuerza militar de Irak, quien terminó siendo derrotado el 27 de febrero de 1991, acabando así la guerra en favor de Estados Unidos y de sus aliados. Dice la historia que a partir de ello Irak fue sometido a un embargo, mira, embargo de sus pozos petroleros, no de cualquier cosa, de sus pozos petroleros y eliminando sus armas de destrucción masiva. Así Estados Unidos se afianza militarmente en Medio Oriente. Y por ese motivo, ¿qué cosa hace Estados Unidos? No, señores, tranquilos, no se preocupen, yo voy a garantizar la paz en esta región. En ese sentido, quiero que me permitan, por favor, crear mis bases militares. ¿Qué? ¿Estados Unidos está creando bases militares? Sí. ¿Pero por qué motivo hace eso, profe? Estados Unidos no es que esté creando bases militares porque sí, efectivamente, lo que él quiere es la paz, ¿no? La respuesta clara y concreta, ¿cuál es? Es que Estados Unidos lo hace porque tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ese objetivo claramente viene a ser, y espero que no te olvides, por favor, es nada menos y nada más que tener injerencia en Medio Oriente, poder controlar pozos petroleros. Así, señores, aumenta su presencia militar en el Golfo Pérsico y en Medio Oriente. ¿Listo? Bueno,
todos ustedes saben, no sé si alguno de ustedes sabe, pero ya a manera de consecuencia quiero hacerte el comentario, que tras esa presencia militar de Estados Unidos, en Medio Oriente surgen movimientos fundamentalistas árabes, quienes quieren expulsar a cualquier forma a Estados Unidos. Es por eso que nacieron Boko Haram, nació el fundamentalismo islámico, los llamados fundamentalistas islámicos, nació Al Qaeda, por ejemplo, el movimiento de los talibanes, también nació ISIS, que me imagino han escuchado. Justamente ellos lo que buscan principalmente es acabar con esa intervención norteamericana en estos espacios territoriales. Ese es el principal objetivo, ¿no? Así es como se va a desarrollar pues este llamado proceso. Muy bien, señores, y bueno, ya van en el 2001, recordemos pues en realidad que se termina dando, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas, el 15 no te olvides, del 11 de septiembre, perdón, del año 2001, un año pues que era muy recordado en América Latina porque en 1973 significó el golpe de Estado pues de Pinochet contra Salvador Allende, pero luego pues del atentado a las Torres Gemelas la gente se olvidó de la historia de Chile, ¿no? Y empezaron a hablar más de las Torres Gemelas. ¿Quién se responsabilizó de eso? Osama Bin Laden dijo: yo desde Afganistán ordené este llamado ataque. Bueno, pretexto para Estados Unidos una vez más, conjunto con sus aliados Alemania, Francia e Inglaterra, para invadir pues el territorio afgano, echarle la culpa en el 2003 a Irak, que era pues quien protegía a Osama Bin Laden y además que poseían armas de destrucción masiva para poder invadirlo. Así es como se vive pues toda esta etapa. Queridos alumnos, sé que es la última clase, algunos me imagino que están súper apurados, ya se están retirando. Vamos a marcar rapidísimo al toque algunas claves. Hoy es la última clase y no puedo pues en realidad dejarlo sin sus claves. Al toque, considerar el primer evento de la Guerra Fría, creo que todos ustedes saben que es la Guerra de Corea. La número 2 dice fue el tratado que puso fin al conflicto de Corea. Fin, hay un detalle, fin al conflicto militar, sí, pero recuerda que la guerra continúa, lo que hay es una tregua, acuérdate, la tregua, y esa tregua, ¿cómo se llama? La tregua se llama Panmunjom. Dien Bien Phu es la llamada independencia de Indochina. Quiere que marque las alternativas que tenga únicamente causas, ¿correcto? Causas. Entonces, si son causas, durante la guerra de Corea, el gobierno peruano creció económicamente con la exportación del hierro, eso es verdad, pero ¿esa es una causa de la guerra de Corea? No, o sea, el enunciado es correcto, pero no es una causa. Lo que sí es causa es la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética y la llamada expansión del socialismo, ¿correcto? Justamente por frenar el avance socialista es que Estados Unidos interviene, ¿cierto? Marquito Yikawa, pesito, dice la 3. La 4, tras la firma del tratado Dien Bien Phu se logró la independencia de Indochina. ¿Qué país reconoció esa independencia? Recordemos hace un ratito, lo dije, era Francia, quien reconoció la independencia de Laos, Camboya y Vietnam a partir del Tratado de Ginebra, ¿no? Firmaron Dien Bien Phu y luego el Tratado de Ginebra. Las 5, tras las protestas masivas en Estados Unidos en contra de su participación en la guerra de Vietnam y los centenares de muertos que trajo como efecto la participación en la guerra, los altos mandos políticos decidieron retirar, acá tendría que decir retirar, a USA de la guerra de Vietnam en el 73. En el 73, ¿quién era el presidente? Aquel que en sí visitó a la China comunista, Richard Nixon, el famoso presidente de Norteamérica que fue denunciado por un escándalo de espionaje llamado el escándalo de Watergate. Marca la alternativa que tenga únicamente enunciados correctos relacionados con la guerra de Vietnam. ¿El norte de Vietnam tenía influencia del socialismo y contaba con el apoyo de China? Sí, también, de la URSS y China. ¿El sur de Vietnam contaba con el apoyo del capitalismo impulsado por Inglaterra? Capitalismo, sí, pero no impulsado por Inglaterra, sino por los Estados Unidos. Estados Unidos interviene en la guerra, dice directamente, bajo el pretexto del hundimiento de la torpedera Maddox, por supuesto, y el presidente Johnson llevó a Estados Unidos a participar directamente de la guerra de Vietnam con el objetivo de frenar el avance socialista verdadero. Así que la clave sería 1, 3 y 4. Si hay clave, dolor, señores. Muy bien, Marquito Yikawa. Vamos con la siguiente pregunta. Una cosa rápida. Marque la clave que tenga también hechos relacionados con la guerra de Vietnam. Intervención de Estados Unidos en apoyo del sur. Sí, tiene que ver mucho con la guerra de Vietnam. Firma el tratado Dien Bien Phu. La independencia indochina tiene mucho que ver con la guerra de Vietnam. El apoyo de la URSS y China al Frente de Liberación Vietnam también, señores. Vamos a ver el incidente del Golfo de Tonkin, donde se une la torpedera
guerrillera Maddox de Estados Unidos liderado por la Viet Minh? Un favor, para que haya clave tenemos que poner acá Vietcong, y esto sería verdadero. Declaratoria de guerra de Estados Unidos iniciado por Richard Nixon, Nixon no lo inició. La clave sería de la 1 a la 4, la clave sería cachimbo. La siguiente está recontra fácil. Estados Unidos imperialista controlando pues a un hombre que tiene un cartel que dice Saigón, capital de Vietnam del Sur, diciendo títere, puppet, títere. De la siguiente imagen es una representación, dice, gráfica de la protesta de ciudadanos norteamericanos que se oponían a la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Qué se interpreta eso? Que Estados Unidos maneja Vietnam del Sur y su capital, Saigón. Pregunta recontra fácil. Vamos con la número 9. La Gran Revolución Cultural Proletaria fue una campaña de masas en la República Popular China, organizado por el partido, no te olvides, por el líder del Partido Comunista Mao Zedong. Bien, está hablando acerca de la Revolución Cultural, correcto, Revolución Cultural de China, liderado por Mao Zedong a partir del 18 de abril de 1966 y dirigida contra los altos cargos del Partido Comunista e intelectuales. Mira, está en contra de los altos representantes del Partido Comunista a los cuales Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales. Fragmento de una publicación realizada en History en México. ¿Qué podemos inferir del texto? Del texto que dentro del Estado crecía la corrupción por parte de algunos líderes del Partido Comunista que atentaban contra el orden político establecido por Mao. Bien, Marcelo, muy bien, te adelantaste y diste una buena respuesta. La número 10 nos dice, son hechos relacionados directamente con la Revolución Cubana del 53 al 60. La corrupción y el entreguismo del gobierno de Fulgencio Batista y el capitalismo de Estados Unidos, a ver, ¿podríamos decir que es eso? Verdadero, sí. La crisis de los misiles de Cuba y el inicio de la Tercera Guerra Mundial, falso. Primero, por el año. Segundo, porque no inició ninguna guerra. 3. El apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, tampoco. Toma el cuartel Moncada, sí forma parte, y el ascenso de Manuel Urrutia al gobierno, sí. 1, 4 y 5. Sí hay clave, cachimbo. Listo. Vamos con la número 11, 12, 13, 14. A ver, rapidísimo. El estallido de la Revolución Cubana tuvo como una de sus causas, ¿cuál? Muy bien, ¿la dictadura de quién? No, 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 no. El estallido de la Revolución Cubana. ¿La dictadura de Batista? ¿Sí o no? Marco Yicagua dice que es el fracaso al asalto del cuartel Moncada. ¿Ustedes creen que es eso? A ver, entonces descartado la B, la C y la D. Ya, te dejo entre dos claves, la A o la E. Marco dice que es la A. ¿Qué dicen ustedes? ¿El asalto al cuartel Moncada o la dictadura de Fulgencio Batista? A ver, ¿quiénes están presentes todavía? Vamos, ayuden. Adriana, Eduardo. ¿Quién más está por acá? Evelyn, Giovanita, Marcelo, Marquito, Ramsés. Ya, Marquito ya es su clave. Marcelo, ¿qué dices tú? Evi, ¿qué dices? Nadine, Giovanita, ¿qué dicen ustedes en el número 11? Está fácil, ¿eh? Ah, claro, bien, señores. La clave sería, pues, en realidad, la dictadura que se vive justamente por Fulgencio Batista. Mucho cuidado, ¿eh? Se emocionó Marquito Yicagua. Listo, la 12. El proceso militar que significó la ofensiva final de los revolucionarios cubanos. ¿Todo empezó en dónde? Lo dijo Marquito, con el asalto al cuartel Moncada. Pero recuerda que su último proceso, ¿cuál fue? La lucha de Sierra Maestra, la famosa revolución que por ahí Pierito decía, del campo a la ciudad. Bien, señores, ahí está la D. La 13. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética apoyó a muchos movimientos subversivos de América Latina. Por ejemplo, a los sandinistas, ¿en dónde? ¿En qué país? Correcto, en Nicaragua, Guatemala, me dice el otro. Muy bien, Marquito, Nicaragua, correcto. La número 14, la conferencia de Bandung y Belgrado dieron origen al movimiento de países no alineados. Sus miembros rechazaban someterse a Estados Unidos o a la Unión Soviética y la cooperación mutua para el desarrollo de sus principales líderes. Fueron Josep Broz Tito de Yugoslavia, Jawaharlal Nehru de la India y, lógicamente, ¿de quién hablamos? De Gamal Abdel Nasser de Egipto, quienes promovieron justamente y son responsables del movimiento de países no alineados. Ya, esta 15 está fácil. Giovanna, quiero que lo hagas tú o Sofía, junto con Marquito, rápido, que tengo que ir a almorzar ya porque tengo el ciclo repaso en un par de horas, en una hora en realidad ya. El tema 6 nos toca el día de hoy. Está fácil, ¿eh? ¿Sí o no?
¿Cuál sería la clave en la número 15? Ese es un florazo. Lee la última parte nada más. Al respecto, marca la alternativa que presenta el orden cronológico de los sucesos históricos a continuación. Empezamos con la paz armada, luego nos vamos a la Primera Guerra Mundial, luego nos vamos a las entreguerras y de las entreguerras a la llamada Guerra Fría. O sea, sería 4, 1, 2 y 3. 4, 1, 2 y 3. Cachimbo. Gracias, Marco y Marcelo. Vamos con la número 16. La división del pueblo alemán por casi 30 años llegó a su fin cuando se llevó a cabo la conocida reunificación alemana, la cual tuvo como símbolo la caída del muro de Berlín. Una de las causas principales para este proceso, ¿cuál es? Descartado la firma del Tratado de 2+4. Así que descartado eso. Correcto. Las reformas de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, muy bien, tal, correcto. El fracaso, ¿no? De las reformas de Mikhail Gorbachev. Bien, carambas, muy bien. Esta clase no tenía 15, tenía 20 preguntas. La perestroika impulsada por Mikhail Gorbachev reestructuró la economía soviética, eliminando paulatinamente, ya, la clave en la 17 está fácil, ¿eh? Lógico, no. El Partido Comunista no. Dictadura férrea, Arsenal tampoco. Sería la economía social, la llamada economía socialista. Amorch. Ya, listo. Orden cronológico de los siguientes sucesos del siglo XXI. Al toque. Torres Gemelas, 2001. Inicio de la guerra contra Irak, 2003. 2009. ¿Alguien por ahí? Barack Obama. Al toque. Ustedes mismos son. Ya, ¿quién se acuerda? Muy bien, señores, ahí está. ¿Y la guerra de Siria cuándo se dio? ¿Alguien por ahí? Esa guerra de Siria, señores, es una guerra que hasta el día de hoy se está viviendo. Y ese conflicto se dio en el año 2000, ¿qué, muchachos? En el llamado 2011. Listo, señores. Vamos, por orden, al toque. ¿Cuál sería la clave entonces? 1, 3, 4, 2. Amorch. ¿Listo? No sé quién me había dicho que la clave era la D por ahí. No, era la A. Vamos con la 19. La perestroika, dice, fue la política económica implementada en la década del 80 en la Unión Soviética. Señale los enunciados correctos sobre ella. Dice, ¿fue provocada por la caída del muro de Berlín? No, al contrario, fue al revés. Provocó la caída del muro de Berlín. ¿Implicó la liberación de la economía? Sí. ¿Fue implementada por Gorbachev? Sí. ¿Aceleró el fin de la Guerra Fría? No se habla de eso. Solamente sería la 2 y la 3. Aparentemente el autor de esta pregunta, correcto, plantea, correcto, que el llamado, que la reforma terminaría trayendo como consecuencia. En todo caso trajo como consecuencia el final de la Guerra Fría, para que esto sea correcto. Solamente ahí hay un poquito, no es que acelera, pero sí acelera la caída de ¿quién? Acá sería el fin de la Unión Soviética. Y bueno, se interpreta de que con ello se da el final de la Guerra Fría. Así que 2, 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4, enanos. Muy bien, señores, listo. Ahora sí, señores, claro, Marquito, es la C y la E, correcto, que al final son lo mismo. Y para finalizar, y con esto nos vamos, muchas gracias a todos por ustedes por unirse pues en sí al enlace de hoy, a nuestra clase y a quedarse unos minutos más para poder desarrollar estas preguntas. Con esto me retiro. Lee el siguiente párrafo y contesta la pregunta. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre del 89 a causa de los enormes reclamos de los ciudadanos de la RDA y por la liberación de la circulación a la RFA, donde los niveles de vida propiciada por una economía de mercado capitalista eran mejores. Ante todo esto, el portavoz del Partido Socialista Alemán, Günter Schabowski, anunció la entrada a vigor de la nueva ley de viajes, autorizando la apertura de la frontera alemana. El resultado de todo ello fueron miles de berlineses reunidos en los puestos de control fronterizo exigiendo pasar al otro lado, abandonando el país socialista. Con el tiempo, toda la región de Europa Oriental seguiría el mismo proceso. En pocas palabras, te están preguntando, ¿qué significó la caída del muro de Berlín para Europa Oriental? A ver, el inicio
inicio de un nuevo modelo económico. A ver, Marcelo dice que es la D, ¿ah? Descartado la B, correcto, y la C. Y yo te digo que también está ahí la A. A ver, ¿cuál sería? Para Europa Oriental, te dice. Claro, no podría ser un nuevo modelo económico, primero porque el capitalismo ya se instaló. Me dejo entender, ya se instaló. Lo que sí vas a poner fin son a los regímenes comunistas, que empiezan a desmoronarse. Listo, ahora sí, chasquido final, ingresa, muchachos. Gracias a todos ustedes, estimados y queridos alumnos, por haber elegido pues en sí a esta su academia, la Academia Mega, para poder formar parte de tu proceso de preparación. Hemos desarrollado nuestros 18 temas en los distintos cursos que ustedes han tenido en esta su academia, la Academia Mega. El día lunes estamos dando inicio a nuestro ciclo maratón. Esperando que cada uno de ustedes forme parte de este nuevo ciclo, yo me estoy despidiendo porque a partir del lunes arrancamos una maratón que es 100% práctica, full fijas, como dirían pues los maestros pues en sí, en clases presenciales. Así que ya sabes, únete a nosotros y mañana tenemos un gran seminario con el maestro Chu y el maestro Allen, con las fijas de RM y RB. Aprovecha, yo te digo algo, te aconsejo que escuches la clase del profesor Chu. Te va a gustar bastante. Esa es de 1 a 3. Aprovecha esas dos clases el día de mañana. 15, acuérdate, RM y RB. Las fijas. Cuídense, un fuerte abrazo. Chau, chau. Y éxitos a todos si ya no los vuelvo a ver. ¿Sí? Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Gracias.